Los fundamentos que nosotros siempre hemos esgrimido y que son, digamos, la parte de fondo de todo el informe 001 de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, se basa precisamente en aquello que primero vamos a expresar. Así, cuando hablamos de los fundamentos geográficos, debemos entender que hay cierta definición del territorio cañetano desde que se crea el corregimiento de Cañete en 1569, porque antes no podemos observar cosa definida desde la época prehispánica para atrás. Entonces, cuando se habla de la creación del corregimiento de Cañete y de todos los corregimientos del país, nosotros encontramos amplia información porque Cañete abarcaba desde Lurín, desde San Salvador de Pachacámac, hasta la villa de San Clemente en Pisco. Por lo tanto, nosotros acá tenemos, por ejemplo, que el primer valle que se atisba, se conoce, se ve en el sur, es el Valle de San Juan, que lo forma el río San Juan. También el río Matagente, el río Chico, que son hoy día comprensión de la provincia de Chincha. Luego también encontramos ya con información incluso de la República de que existe el Valle de Topará como Valle de Cañete, del corregimiento de Cañete. El río Topará que forma el Valle de Topará. Luego el Valle de Cañete, que está formado por el río Cañete. También el río Asia Omas, en donde se asentó la antigua cultura preinca Oxa. Ese río forma el Valle de Asia, Coaillo. También el río Mala, que forma el río Mala. El río Chilca, también, que forma precisamente el Valle de Chilca. El río Lurín, que forma el Valle de Lurín. Entonces nosotros tenemos un amplio contexto que permite ver la morfología geográfica del corregimiento de Cañete en estos valles. En 1864, para ser exactos, el subprefecto de esa época, Eugenio Larrabiori Unanue, presenta un informe y nos dice, sin contar los ríos de Chincha, nos dice tenemos los ríos Topará, el río Topará que es de Cañete que forma el Valle de Topará, el río Cañete que forma el río Cañete, el río Asia Omas, el río Mala, el río Chilca y el río Lurín. De tal manera que tenemos un amplio espacio que nos permite ver un territorio también de gran dimensión para la provincia de Cañete, desde los tiempos del corregimiento hasta la época republicana. En este territorio vamos a encontrar innumerables pampas también. Así, por ejemplo, dentro de esta morfología tenemos las pampas, por ejemplo, de Concón Topará, pero que en la cartografía nacional hoy en día estas pampas no existen. Existe la pampa clarita en la cartografía nacional, la pampa negra, pampa Cañete, pampa Vituco, pampa Cinco Cruces, pampa Hawái, etc. Por lo tanto, la cartografía nacional nos dice que estas son las pampas del complejo que por tradición nosotros llamamos a toda la pampa Concón Topará. Algunos, por ejemplo, dicen, pero pampa Melchorita no existe. ¿Pero por qué Chincha dice que existe la pampa Melchorita? Lo que existe en la cartografía nacional es la playa Melchorita. Entonces, pampa Melchorita es una denominación dentro de la nomenclatura que da Perú LNG a su propiedad que es de 510 hectáreas, que comprende precisamente la planta de licuefacción que todos nosotros conocemos. Entonces, Perú LNG, antes cuando recién compran 3 lotes que hacen las 510 hectáreas,
High Oil Company, ellos dan esa denominación, es decir, a su predio le llaman Pampa Melchorita, y que así está inscrita en los registros públicos, está también en la documentación que se ha actuado en la Municipalidad Provincial de Cañete para el impuesto predial, el impuesto a la alcabala y otros tributos que paga precisamente Perú LNG a la Municipalidad Provincial de Cañete. De tal manera que en estas pampas que nosotros estamos mencionando para este complejo Concón Topará, ¿no?, tenemos ese pequeño problemita de nomenclatura. Acá en el Valle de Cañete, ya ustedes saben, hay tantas pampas, Pampa Quilmaná, El Rosario, Los Ángeles, tenemos las pampas de Conta, bueno, tenemos otras pampas más al norte, tenemos las pampas Zarapampa, pampa de Pan Dulce y tantas pampas más en Asia. En Mala también tenemos pampas que colindan con las pampas de Chilca, que también son un complejo y cada parte de estas pampas tienen un nombre determinado. De tal suerte que todo esto conforma la morfología de terrenos seriazos en la provincia de Cañete y que suman para fines agrícolas más de 50.000 hectáreas. Y nosotros tenemos bajo cultivo 31.000 hectáreas. Y lo que comprende el complejo de las Pampas Concón Topará, aquí tenemos para fines agrícolas aproximadamente 22.000 hectáreas. Sabemos que la cantidad es mucho mayor, tomando en cuenta las estribaciones andinas, tomando en cuenta los restos de la vieja cordillera arcaica o piedemonte pacífico, una cordillera hundida en el Océano Pacífico, cuyos restos salen hasta la parte costera del litoral peruano y del litoral cañetano. Entonces, nosotros tenemos definido el territorio de Cañete, vean, históricamente también, desde 1569 hasta la República y hasta la actualidad, dejando de lado otros territorios que realmente nos fueron mutilados aquí en la provincia de Cañete. Bueno, este es, profesor, la parte geográfica. Queda muy claro ya, en la antigüedad se dividía mucho lo que eran las pampas, mucho las quebradas. Así es. Estaba revisando el mapa, justo lo que usted iba hablando, y en verdad, el mapa que tenemos a la mano, que tiene la PCM, que es la Cartografía Nacional, figura lo que usted mencionaba último, las Pampas Melchorita. Así es. Y justamente, las Pampas Melchorita es donde se ha construido esta planta muy grande de liquefacción de gas. A ese es el nombre. Y esto pertenece a la provincia de Cañete. O sea, en ningún momento perteneció a la vecina provincia de Chincha. Sí, precisamente, Jean Paul, yo estoy hablando estrictamente de la parte geográfica, de la parte física. Cuando lleguemos a la parte jurídica, los fundamentos jurídicos, entonces ahí vamos a hablar precisamente de la presencia de esta planta, porque no solamente hay que hablar de las 510 hectáreas que comprende la planta, sino también una adjudicación que se le da por 40 años a Perú LNG de una zona de amortiguamiento alrededor de las 510 hectáreas que suman más de 700 hectáreas. Si cuando se vende el terreno a Perú LNG, primero a Han Oil Company, dice el terreno está ubicado en San Vicente de Cañete. El terreno está inscrito en propiedad en los registros públicos, registro público de Cañete. Todas las zonas que se dan en adjudicación para servidumbre, porque Perú LNG también hace una carretera desde la Panamericana hasta el Contrafuerte Andino, también esa franja de 100 metros de ancho y de largo hasta las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes para sacar las rocas y enrocar el muelle, ya esa franja también está inscrita en los registros públicos de Cañete. Es parte de la servidumbre que precisamente se le adjudica a Perú LNG. También hay, por ejemplo, para servidumbre, lo que es la parte litoral, ¿no?, para el muelle, y también parte de lo que es el área marítima, que se le da en concesión para servidumbre a Perú LNG. Estos terrenos que están inscritos también en los registros públicos dicen textualmente que tienen su ubicación en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima.